rebaño que tiene solo y exclusivamente un nombre propio, y ese nombre es el de Toluca, bicampeón. Muchos han tenido que ser parte del protagonismo y piezas claves para que esto se llegase a conseguir, un auténtico logro para el equipo de los Diablos, y uno de esos artífices principales no puede ser otro que Santiago San Román, el vicepresidente deportivo de la institución, está hoy aquí con nosotros en Cuadro Titular. Yo soy Claudia García y comenzamos. En portería, hoy sí estamos protegidos con Hernán Cristante. La línea defensiva formada por Jair Ceballos y el topo arriba. Ya lo veis, Josgar, hoy lo siento, te quedaste sin portería, pero tienes a Román. Le acabo de preguntar la edad y me he sentido fatal. Tiene 4 años más que yo y es un auténtico éxito, ¿eh? Y yo aquí aguantando. Ay, ¿eh? Oh. Tiene 34 años. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos y por dedicarnos un espacio para hablar del bicampeonato. La primera pregunta va directamente: ¿cómo se arma desde la vicepresidencia deportiva un club bicampeón? No, muchas gracias a ustedes, de ver a grandes amigos. La realidad, trato de no salir mucho porque los protagonistas son los jugadores, son el cuerpo técnico y nosotros tenemos que cumplir el rol que tenemos, que nos toca, pero, y lo digo públicamente, Yair es una de las personas que más quiero y que me ha dado el fútbol, y eso es lo bonito de esto. Pues cómo se arma, es un contexto, era complicado. Yo llegué hace 3 años. Hernán conoce muy bien lo que es el club, y la exigencia del dueño, la exigencia de la gente siempre era la de salir campeón por los años de éxito que tuvieron, pero no siempre se tuvo las herramientas y el presupuesto para poder competir por ello. Si bien es cierto que el dinero no te garantiza, te acerca un poco y hay que tomar buenas decisiones. Y fuimos poco a poco depurando. Siempre he dicho que es más fácil cambiar
de personas que de mentalidades. Tuvimos que tomar decisiones difíciles en momentos muy difíciles, algunas muy dolorosas, pero pensando en el bien del proyecto y en que pues, pudiéramos darle una alegría al dueño, que es quien hace, no solo hace posible todo esto, sino que nos enseña una manera de cómo ganar, y no me refiero a un sistema táctico, sino a siempre jugando fair play, siempre jugando limpio, y no es aquí ganar a costa de lo que sea. Y así fue que con el paso del tiempo, pues bueno, lo hemos construido y hoy afortunadamente lo tenemos. Y en la vuelta, en la final, allí en tu casa, hablábamos con jugadores como Paulinho, como Alexis Vega, y lo que más nos repetían aquí a cuadro titular, a Fox, es la humildad y la humildad de toda la institución. Antes de pasarle la pelota a mis compañeros y escucharlos también, quería saber, has hablado del dueño y te quiero preguntar, porque a veces el vicepresidente deportivo o el director deportivo, ¿no? Que básicamente es lo mismo, toma decisiones o guiados por alguien o realmente decisiones propias. ¿Hasta qué punto Valentín ingiere, por ejemplo, en tu trabajo? Bueno, el tema es que hay un dueño, hay un consejo de administración y tratamos de que las decisiones sean consensuadas. Por supuesto que en conjunto con el cuerpo técnico hacemos propuestas. Hay situaciones que vienen de ellos hacia nosotros, hay situaciones que vienen de nosotros y de todo el área de análisis hacia ellos. Afortunadamente tenemos muy buena comunicación y a partir de ahí nosotros hacemos propuestas que después el dueño y el consejo Sí, pero te normalmente pregunto, aprueba. claro, pero Valentín fue clave porque cuando pagasteis esa multa, él dijo, voy a invertir, voy Yo a no había poner llegado. dinero. Yo llego justo después del Justo pago de después la de esa multa, multa. cuando yo obviamente presento un proyecto, pero el proyecto que también ellos me hacen saber es que justo quieren regresar al Toluca donde merece. Entonces, a partir de ahí, sí la instrucción de don Valentín es ganar y él lo único que quiere es ver a su equipo ganar, es lo que lo conecta con su padre y eso no hay nada más fuerte para él que eso y a partir de ahí es que nos han dado libertad de tomar decisiones, Eso quería. pero sí, por supuesto que los hacemos parte. No, yo no soy el dueño ni la última palabra y ni pretendo que así lo sea. Qué bueno. Yair, ya que te ha mencionado, No, encantado de tenerte, mi Santi, acá. Primeramente, buenas noches a todos y felicidades, felicidades por lo que has logrado, porque hace ratito estaba viendo una foto donde aparecías ahí con la del Necaxa. La del Rayo. Así te conocí. Sin lugar a duda, me alegro mucho lo que has logrado. Me acuerdo que íbamos y platicábamos mucho ahí en la oficina en Aguascalientes y siempre eres un tipo que tenía esa hambre de querer trascender. Siempre se veía estando en un club que quizá no tenía las inversiones que tiene ahora o has conseguido con Toluca. Y la realidad es que me alegro mucho porque sé que eres un tipo muy pasional. No lo conocen, aquí lo ven muy tranquilito, pero es un tipo totalmente pasional. Es alguien que siente mucho y se pone mucho la camiseta y siempre está viendo por el bien del equipo, por el bien de los jugadores. Y es algo de lo que yo sí te tengo que reconocer, que muchas veces la directiva se llegan a tomar ciertas decisiones, pero no siempre están en un contacto continuo con el jugador. Y gran parte de una gestión que puede haber entre directiva y jugadores es lo que has logrado tú. Lo viví contigo en una institución. Ahora conozco perfectamente a Alexis y lo que se expresa de ti, hermano. A todos le dices que eres el uno. Eso es lo único que me pone celoso. Por eso siempre te lo digo. Pero bueno, lo que yo sí te quería preguntar en este momento, ¿qué ha sido lo más difícil para ti al llegar a una institución que es como la del Toluca, que es un club grande, que hoy en día está entre los más ganadores, empató a mis Chivas, eh, pero ¿qué es lo más difícil con lo que te has topado, sabiendo que también tenías a un Ciña, bueno, todo de aquí lo conocemos, y de pronto tú quizá con esa juventud, porque tú ahora tienes 34 años, hermano, podría ser casi también mi hijo. Bueno, pues, no tanto. no, tuyo sí, tuyo sí. Nieto. Tu nieto, sí. Podría ser. Pero esa parte, ¿qué tan difícil fue llegar y de pronto toparte también con un compañero como era Antonio Nelson Ciña y empezar a querer proyectar tu objetivo y tus decisiones? Mira, empiezo por ahí, con Ciña no es difícil trabajar, al contrario. Ciña es la congruencia andando, tiene muchas cosas muy positivas y una es que te dice las cosas como van, a veces sin pensarlo, sin filtro, y eso hace que las cosas sean más sencillas,
Pero yo vuelvo a hablar del dueño y vuelvo a hablar del consejo y de Paco Suinaga. Aquí no hay agendas ocultas ni agendas dobles en la institución. Lo único que importa es la cancha. Queremos ver ganar al equipo y listo. Lo demás, no, nadie está por una agenda personal. Y a partir de ahí fue complicado porque yo llego después de que juegan una final contra Pachuca y pues obviamente hay cierto recelo, te van midiendo, hasta que demuestras que pues, las intenciones que tienes te vas abriendo camino y aún así no fue fácil. En ese entonces había un técnico con el cual yo nunca tuve una muy buena comunicación y después fuimos haciendo cambios y otra vez cambios en el staff, cambios en los cuerpos técnicos, cambios en los jugadores. Y también yo cuando recibí la invitación, yo sabía que tenía que dar un salto y un crecimiento importante en mi persona. Si bien hay que tener esa pasión de la que hablabas y esa esencia, pero uno siempre tiene que ir. Yo creo que parte importante de nuestro trabajo es el equilibrio emocional, porque tienes que gestionar muchas emociones, muchos egos y muchos momentos, Claro. todo al mismo tiempo y con 1000 frentes abiertos. Entonces me enfoqué mucho en dar ese crecimiento personal para que pudiera ser mi mejor versión y ahorita en lo profesional, en lo personal, en lo familiar me siento muy bien, pero obviamente ya pensando en lo que viene y queremos ir por más. ¿El técnico al que acabas de hacer referencia es Nacho Ambriz? Sí, sí, sí. Quería tenerlo confirmado. Hernán, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Ya lo lustraste, lo Ya le peinaste. puse una Bien, tienda. ahora. No. El trabajo es muy visible y eh, lo que es interesante es esto, cómo detectar quién sí es potable y quién no en una institución. Y después el conciliar con Cinia, con Francisco, llegás. No sé cómo llegás, a través de quién, pero alguien tuvo a bien de contratarte. Eh, esa parte de conciliación, entran todos los filtros, no solamente el del técnico, ya lo dijiste, porque después entra Paiva en esta eh, nueva carátula que le empiezan a dar, porque la inversión empieza desde la época de Nacho, creo que es donde empiezan a detonar y a ver que hay que hacer algo más por el plantel. Se habían escapado de algunas finales, la de Nacho, la del 17, 18, la del profe Mesa en el 2012. Pepe había pasado por un buen momento, no había pisado finales, pero había hecho un trabajo importante. Después hay un declive eh, donde parecía que la inversión era solamente por hacerla. Ahora, en esa conciliación, ¿con quién te abrazaste para hacer el tema de los que trajiste? Paulinho, no sé si fueron recursos tuyos, nada más. Sí, a mí me invita Paco Suinaga. Perfecto. Cuando pagan la multa, entiendo que hacen todo un proceso de reestructura en el club a Ujú. todos los niveles. Y me habla Paco, me dice que si estaría interesado. Yo estaba en Necaxa y no Sí, sí. como un proyecto trampolín. Yo, por la relación que tenía con la familia Tinajero, era mi proyecto de vida. Yo pensé que iba a estar mucho más tiempo ahí, pero se me juntaban muchas cosas. Era regresar a mi casa después de mucho tiempo. Mi papá tenía temas de salud delicados y por ser Toluca, obviamente, uno veía que podíamos revivir ese gigante. Me gustan mucho esos retos y le entramos. Entonces, a partir de que le entramos, presenté un proyecto. Hoy, con el periódico del lunes, se puede hablar y se dice muy fácil. Claro que hubo disputas, claro que hubo controversias, debates, pero otra vez, partiendo de que lo único que importa es la cancha, todos pensamos en lo mejor para la Es institución. como que llegaste a darle cierto, no sé si criterio o fuerza, para que se tomaran decisiones que ya se venían planteando, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que garantías en esto, y tú mejor que Sí, nadie lo sabe, no hay. no hay. Yo creo que a medida de que roces la perfección en los procesos, vas a estar más cerca del resultado. Pero si quieres empeñar todo por ese resultado y atropellas lo demás, seguramente ni el resultado llega y el proceso estará todo mal. Entonces aquí lo que tratamos de hacer fueron ese tipo de decisiones, pues un poquito con también en nuestro formato y en nuestros torneos, luego nosotros como directivos tenemos mucha culpa de lo que pasa, porque no damos tiempo ni a los técnicos ni a los jugadores No. de que vayan madurando y de que vayan teniendo el tiempo y la participación que necesitan para desarrollarse. Entonces, a partir de ahí, confiaron en lo que estaba planteando y no era fácil, porque tú sabes que eso era una olla express y había que
había que construir mientras ganas y había que ganar y ganar y ganar. Sí. Y fue que creyeron en lo que estábamos haciendo, creyó Paco, creyó el consejo, creyó don Valentín. Teníamos muy buenos torneos, pero a la hora de la hora, porque con Nacho tuvimos un buen torneo, pero nos elimina Tigres. Con Renato, bueno, después viene un torneo donde nos salió todo mal. O sea, tuviste que conciliar Sí. tu proyecto con el que Sí. ya venía en Sí. puerta, ¿no? Igual ellos en esta reestructura estaban muy... Abiertos. Quisieron profesionalizar mucho el club a todos los niveles y hoy lo podemos ver, el estadio es, yo creo que el mejor para disfrutar de un partido de fútbol en México. De Entonces, todos no lados fue- se ve bien, ¿no? Y no solo eso, No, pero ambiente se es una nota- Es muy locura. bonito. Te digo algo, se nota en el ambiente. El ambiente así no se había vivido. Después de Paiva empieza a haber un, Sí. un cambio. Cambió, Sí. cambió. Yo te quería hacer una pregunta cortita porque están todos mis compañeros. A ver, ¿Toluca tiene un proyecto o ustedes esperan que el técnico traiga su proyecto? No, tenemos Porque un es muy proyecto. normal que a veces le pidan proyectos a los técnicos cuando la realidad es que el equipo tiene que tener un proyecto y tiene que buscar un técnico que se adapte a eso, Sí. por supuesto dándole las herramientas al técnico y que sea el Sí. único que dirija. Nosotros tenemos ese proyecto y mucho, porque pueden decir, no, es que no hay, o decían mucho, no había sentido entre Nacho, Renato y ahora lo que es Tony. Pero es que Tony no es que tenga, sí, claro que hay conceptos que le gustan, pero él se adapta a lo que tiene y con lo que cuenta. Eso lo hace que nuestro equipo sea muy potente, porque te ataca de distintas maneras, te defiende de distintas maneras, te gana los partidos de distintas maneras. Entonces, en esa comunicación que hemos podido, yo conozco a Tony hace mucho tiempo y sabía que era lo que nos faltaba para estar mucho más cerca de lo que habíamos estado. Entonces, lo invitamos a este proyecto, él por supuesto que lo abrazó, pero también nosotros seríamos muy tontos si no escuchamos a alguien que sabe tanto de fútbol y que lleva tanto como Tony. Entonces, es una comunicación constante de todos los días y que afortunadamente ha sido muy buena y ojalá que siga siendo muy buena. Oye, Santi, primero felicitarte, buenas noches a todos, porque es difícil el primero ser campeón y después ser bicampeón, pues ni se diga en nuestro fútbol. Pero yo me quedo y te escuchaba con lo que arrancaste, decir, es mucho más fácil cambiar personas que cambiar mentalidades. Y mi pregunta es, en esa depuración cuando llegaron, ¿qué hiciste, qué identificaste esto de cambiar la mentalidad de un jugador? Y me queda claro que lo cambiaron, porque es difícil esta última final con Tigres, penales, 5 o 6 a lo mejor tenías pronosticados que podían patear, después con los cambios, lesiones, pues nos damos cuenta que el 7, 8, 9, 10 y 11 pues son prácticamente jugadores juveniles que tuvieron la personalidad para patear y ahí me da esa curiosidad. ¿Cómo identificaste todo esa, que el cambio venía por ese lado? Si tenía que ser precisamente a lo mejor jugadores, cuerpos técnicos y después de conseguir un bicampeonato, ¿cómo identificar para que este equipo siga ganando y consiguiendo a lo mejor también una Conca Champions que le va a tocar, teniendo en cuenta que esto pudiera ser nuevo y visualizarte para que Toluca siga en ese proceso ascendente a conseguir cosas importantes? Es que es un todo. Al principio, y Hernán lo sabe, se tomaban decisiones muy tratando de que fuera una solución inmediata y otra vez esa garantía nunca está. Entonces tratamos de, lo primero que hicimos fue fortalecer la base de mexicanos, porque si nos vamos al histórico de los campeones, el tricampeón América, la base de mexicanos que tenía era muy fuerte. Cuando a ti te tocó en el América lo mismo, el Cruz Azul de Juan Reynoso que es campeón, hay que revisar la base de mexicanos. Entonces apuntamos a la base de mexicanos y a bajar el promedio de edad. Y después fortalecer que la columna de los extranjeros fuera muy sólida. Y a partir de ahí, te digo, nos fijamos mucho en la mentalidad, porque por ejemplo, y a lo mejor fue señalada como Fernando Arce, que no le ha ido tan bien, es la importancia de conocerlo, porque Fernando es un tipo que siempre ha salido adelante y como venga la mano el tipo está y está y está. No, yo lo conozco de Tijuana y sé que es un chavo centrado y que al final también es uno de los que patea. Claro. Por eso te hablo de esta mentalidad de jóvenes y que identificada perfectamente. Hemos por ustedes. buscado mucho eso. Yo trato de siempre que vamos a ir, y aún así hay errores, ¿eh? Ahorita estamos hablando de todo lo que ha salido bien. Hay ¿Cómo unas cuáles? Que ¿Cómo cuáles? No, bueno, hay decisiones que no nos han salido bien. O de jugadores que han venido y no han rendido. ¿La que como peor ha salido? esperábamos. ¿Cuál sería? Sería muy difícil y muy injusto señalar a alguien, y mucho es lo que le decía, seguro no le dimos el tiempo para que rindiera, porque por ejemplo hay jugadores que han venido, no le va bien y van a otros lados y les va ¿Y le muy funciona? bien, sí. ¿Y la mejor?
por la que arriesgaste y mejor te ha No, resultado? el todo, es que hablarte de una también sería muy injusto. Ay, Yo tengo una, Santi. Yo Sin tengo ninguna una. duda, creo que la de Y creo que lo estás Vega. La de y Alexis creo, Vega, y creo que me lo estás imagino, viendo ahí claro. atrás. Y, Sí. y a eso voy, porque hablabas, es más fácil cambiar las personas que la mentalidad. A este hombre le cambiaron la mentalidad de cómo venía en su última etapa en Chivas, ¿no? Porque daba la sensación que era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Lesiones, indisciplinas, el contexto que había detrás de Vega, y les termina saliendo de maravilla, porque Vega se compromete y se convierte en el mejor jugador de Toluca. ¿Cómo toman esa decisión, entendiendo el contexto que había y de cómo llegaba, y qué hicieron para que Vega volviera a ser ese jugador determinante? Lo principal es que él quiso. Nosotros ya podíamos hacer lo que sea. Si él no estaba dispuesto, no se hubiera podido. El mejor psicólogo, el mejor preparador físico, el mejor técnico. Si él no se decidía a cambiar, hubiera sido imposible. Por supuesto que Alexis, nosotros lo que hemos hecho es empoderarlo, porque a él le viene bien eso. Hay quienes no, a él le viene muy bien eso. Pero, otra vez, Alexis quiso cambiar. Entonces, algún mérito tendremos, por supuesto, pues, el haber ido a la puerta de su casa, venderle el proyecto, hacerlo fuerte, estando acá, hacerle un programa individual en todos los sentidos, pero Y apoyarlo, ¿no? sí, pero lo principal fue que Alexis quiso, y Alexis, pues tú lo decías y nosotros coincidimos, para nosotros es el mejor jugador de la liga, y otra vez, porque él quiso, y es toda de Sí, o Alexis, sea, y a mí me yo llena creo que de lo orgullo. llegó a hacer en Chivas, después pasaron muchas cosas y hoy ha retomado eso, ¿no? Pero era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Pero Alexis vuelve porque es competitivo. Siempre fue Siempre competitivo. fue competitivo. Siempre, ¿o no? Totalmente. Ese es lo que dice Santiago del conocimiento de a quién estás trayendo. Puede pasar un momento complejo en otro lado, pero vos lo tuviste de compañero. Sí. Entonces, Y Cardoso sí. también influenció mucho, ¿no? En esa Sí, decisión. arranca con Cardoso prácticamente. Sí. Santi, yo te quería, bueno, primero felicitarte, saludarte. Es un placer volverte a ver después de algunos años en Necaxa. Igualmente, querido yo. ¿Él te corrió de Necaxa? Él me corrió. No, la verdad que pasamos buenos momentos en Necaxa. Los campeonatos, obviamente, se ganan desde la cancha, ¿no? A los ojos Sí. del mundo, ¿no? De los que vemos el fútbol. Pero, ¿qué tanto se gana desde la planeación deportiva un campeonato? Es que sería muy soberbio que yo te diga que sí. Evidentemente, cuando ganas es la suma de muchas buenas decisiones. Pero sin duda los protagonistas, lo que lo Claro. ganaron, los que todo el mérito tienen son los jugadores. No solo esta final, la pasada también tuvo sus retos desde la ida sin Paulinho, y jugó Robert y se la aguantó, hizo lo que tenía que hacer, y en la vuelta aguantamos un primer tiempo que arrancamos medio a las dudas, un poste del América, una barrida de Pereira que era jugada de gol, y en el segundo nos asentamos y este equipo y sobre todo con Tony nunca deja de creer, y esa es una gran virtud. Mucho por la mentalidad que hablaba, pero mucho porque creen en lo que les plantea Tony. De repente escucho, no, lo que mejor tiene Tony es el manejo de grupo, que sin duda tiene un grandísimo manejo de grupo, pero tiene un planteamiento de partido y unos ajustes sobre la marcha que son extraordinarios. Sí. Entonces, no solo es que los jugadores lo quieran, los jugadores le creen, y sobre lo que les dice Tony van a muerte. Claro. Pero yo sí creo que, aparte, como dices, siempre el jugador es el protagonista. Sí, el protagonista de la cancha. Pero nos hemos dado cuenta, y muchas de las cosas que se han debatido, es que en otros equipos ha pasado que cuando no tienes un proyecto sólido y no tienes un buen proyecto, puedes tener grandes jugadores y puedes tener un gran plantel. Si quieres, vamos a llamarle equipos como Monterrey, equipos como Cruz Azul, y la realidad es esa, que cuando no hay un proyecto sólido y no está totalmente respaldado, yo sé que no te quieres comprometer esa parte de decir, no, nosotros fuimos, pero lo que también tenemos que reconocer y se tiene que analizar es que cuando hay un buen proyecto y hay desde las bases, que para mí las bases es el tema de la directiva, que son los que eligen al entrenador, que son los que están tratando de gestionar qué jugadores llegan. Ahora lo que llegaron a Toluca, de verdad, es de aplaudir. O sea, ¿cómo rescataste a este muchacho? Porque este muchacho lo conozco perfecto y es otra versión. Físicamente es otra versión, su cuidado es otra versión. Pero Nico Castro,
No sé dónde sacaron a Nico Castro, que para mí es un extraordinario jugador. Paulinho, que también es un de buena forma. Marcel Ruiz, que también es un chavo que tenía cosas y tenía cualidades, y en Querétaro bien, de pronto a Tijuana, y de pronto aparece acá y también da un salto de calidad este muchacho. Entonces, para mí sí tiene mucho que ver también la parte de tener un buen proyecto, como lo mencionaste, no nada más es el entrenador ni los jugadores. Y apostar también por traer al turco. También por el turco, claro. exactamente. Entonces creo que sí hay una parte importante dentro de ustedes. Conjunto de buenas decisiones. Yo creo que donde se puede medir es el cuarto torneo que rebasamos los 30 puntos. Ahí ves que el equipo es competitivo, ¿no? Y que, o sea, que siempre está en lo más alto, pero es una liga muy difícil. Es una liga donde habemos 5 o 6 equipos con presupuestos similares, peleando por lo mismo, y estás siempre o normalmente estás en la liguilla, pero estás a 2 partidos de que sea un fracasote, o estás a 6 partidos de que sea un éxito total. Yo por eso ahí es donde creo mucho porque a nosotros también nos pasó y no nos volvimos locos las 2 veces que nos eliminan en cuartos de final. Apuntalamos y después sí tuvimos que tomar una decisión dolorosa, pero sabíamos que ya el plantel era muy competitivo, ya lo que nos faltaba era traer uno de los mejores técnicos para esas instancias. Y él mismo lo dice y se hace cargo y dice, a mí con este plantel me trajeron para 6 partidos. Sí. Oye, Santi, continuando un poquito con lo que dice Yair de los proyectos, ¿qué tanto tarda un proyecto, en este caso el de ustedes, tan sólido o firme con lo que quieren, en ver los resultados? ¿Fue antes de lo esperado o era dentro del tiempo? Porque ahorita Yair menciona 2 equipos o 2 instituciones, y podemos meter ahí a Guadalajara en estos proyectos, que después dicen, oye, no puedo esperar tanto, pero estos proyectos sólidos, ¿qué tanto tiempo llevan? Porque llevan su tiempo, pero dentro de eso, ¿fue rápido o era dentro del tiempo que esperaban el poder conseguir estos resultados? Era dentro del tiempo, yo te diría que, sobre todo si me lo hubieras preguntado cuando nos eliminaban, fue muy lento, ¿no? O sea, nos hubiera gustado ganarlo ahí mismo. Pero después te vas dando cuenta que cuando llegamos a esas primeras liguillas que te hablo, con Renato y la previa con Ambriz, si tú te fijas en la plantilla, tenían muy pocas liguillas los jugadores que estaban ahí. Salvo ciertos casos, Fernando Navarro, Mosquera, Meneses, en el caso de Ambriz. Pero con Renato eran jugadores con muy pocas liguillas. Entonces, obviamente, en esas instancias, pues nos iba a costar. Y después esas experiencias hay que capitalizarlas y apuntalarlas, porque después de eso es que tomamos decisiones de tal vez jugadores no tan jóvenes como ya lo habíamos hecho, pero sí que soportaran esos jóvenes en esos momentos. Paulinho, Luan, Bruno Méndez, y son los que a la hora brava pues han sacado la cara también. Estuvimos entrevistando al turco, aquí también en Cuadro Titular, y le preguntábamos de cara a esa planificación deportiva del próximo torneo, y que os había pedido reforzar sobre todo de medio para arriba. Sí. ¿Qué os ha pedido exactamente? ¿Qué posición exactamente? Es que tenemos que, como bien sabes, la liguilla se juega sin seleccionados. Y seguramente una instancia decisiva, ojalá nos toque estar ahí, como son las semifinales de Conca Champions. Presa afuera. Y está muy bravo. Entonces, Está bravo. suplir a un Vega, un Gallardo, un Marcel, como personas y como profesionales es muy difícil. Pero ahí es donde entra el trabajo, no de ahora, previo, porque nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar por la reglamentación, donde nos tenemos que ir adelantando y una vez que termine, darle el tiempo para tomar las decisiones que tengamos que tener. Pero siempre vayas bien, vayas más o menos o vayas mal, siempre hay que dar un cambio. Hay que anticiparse y hay que dar un cambio al plantel. ¿Y la renovación de Paulinho cómo va? ¿Cómo? ¿Días en que se quede Paulinho? ¿Cómo va la renovación? Pero no, Paulinho lo renovamos hace un año y tiene largo. Es que el primer semestre que llega Paulinho y es campeón de goleo, nos llamó un club del MLS a notificarnos que nos iban a ejecutar la cláusula. Paulinho se queda porque él se quiso quedar y dijo, yo no voy, yo me quedo acá, y ahí es que se le mejora y se le renueva. Pero está totalmente blindado. Y está contento, ¿no? Sí, más allá de un contrato firmado, creemos en el contrato de voluntades. Estábamos felices con Paulinho, él está feliz en el club, entonces no es un tema nunca ha sido un tema de dinero con él. Él no se mueve, obviamente es importante para su estabilidad familiar, pero no se mueve por dinero. Pero lo más No importante... quiero que se me olvide, perdóname, Romano, porque estabas hablando de las características diferentes que tiene este torneo que está a punto de arrancar al inicio de enero. Esa
la tercera y la cuarta jornada, ¿no? Que ya sabemos lo que va a pasar, los jugadores mexicanos se van con la selección, todo pensado para prepararse para la Copa del Mundo. Esa decisión que ha tomado la Liga, los dueños, etcétera, etcétera, desde tu punto de vista, que también se lo pregunta el turco, ¿es adulterar la competición doméstica? Sí, es algo que no se ve en otras ligas. No sé cuál sería el calificativo correcto, pero no es algo habitual o no es ¿A ti algo te normal. gusta eso? Desorden, No, podría a mí no me ser. gusta. A mí no me gusta. Como no me gusta el play-in, como no me gusta el no ascenso y no descenso, como no me gustan muchas cosas, pero no me toca a mí juzgar eso. Me toca con las reglas que hay, no poner pretextos y tener Pero otra vez lo más competitivo posible. el equipo. Está bien que un protagonista, que en este caso es el vicepresidente deportivo del bicampeón, pueda hablar claramente y libremente de esto no me gusta, esto sí me gusta, porque a veces muchos periodistas o analistas estamos locos con algunas opiniones, pero también hay opiniones completamente distintas dentro de los clubes, así que gracias por la generosidad de decir tu opinión. Sí, no, y te lo digo tal cual, a mí no me gusta, no se trata de lo que a mí me No, gusta, claro. se trata de lo que pueda ser mejor para la selección, y si la federación y si Javier piensa que eso es lo mejor de cara al Mundial, a nosotros nos queda apoyar y ojalá... No, aparte creo que se habló. Sí, y sí, estuvieron totalmente. todos de acuerdo, entonces no totalmente. creo que sea el problema. Lo que te iba a comentar era que, más allá de los éxitos del bicampeonato, están conscientes que de todas maneras hay que hacer autocríticas y hay que ver y reforzar al equipo y saber que hoy, para mi punto de vista, este Toluca, antes de la liguilla, jugaba mejor que el año pasado, para mi punto de vista. Después, claro, bajó un poquito en la liguilla y creó algunas dudas, pero ante el éxito a veces se quedan conformes muchos equipos y no modifican o no refuerzan algunos puntos importantes. ¿Ustedes están conscientes de que a este equipo hay que seguir apuntalándolo? Absolutamente. También es complejo porque en algún punto, y nosotros estamos apostando mucho por las fuerzas básicas, en algún momento nos gustaría empezar a proyectar más Everardo López, más Osvaldo Virgen, que los tenemos. Esta es una buena oportunidad, ¿verdad? Claro, Por y la también liguilla. hay que bajar, no hay cartera que aguante, si bien es cierto, todos hablan de lo que se ha gastado, pero... Aquí lo importante va a ser encontrar ese equilibrio. Dentro de ese equilibrio, por supuesto que hay decisiones que no nos han salido y hay que tener la suficiente autocrítica y decirlo como es y tomar las decisiones para solucionar eso y para que esto otra vez hay que también rotarle cierta... Por ejemplo, el torneo pasado se fue Violante, se fue Iván López, se fue Brian García, llegó otra gente para que también el discurso del técnico con la gente que no tiene tanta participación no termine desgastando y mermar una interna que hoy en día a todas luces está muy bien, metemos un gol, festejamos todo, se ve que hay una unidad muy importante que eso también nos sostiene en los momentos difíciles. Oye, Santiago, ahora que hablas de lo que no te gustaba, el número de extranjeros hoy en la Liga MX, ¿es el correcto? ¿Son muchos? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Porque está claro que hoy la mayoría de los clubes han dejado de producir futbolistas por la comodidad de poder contratar nuevos extranjeros, ¿no? Sí, yo creo que el principal problema de nuestro fútbol son muchos y sobre todo cuando los juntas todos al mismo tiempo, que es ahora, ¿no? El principal está en la formación de los jugadores y yo no creo que sea en sí el número de extranjeros, hay una estadística y creo que el 50% de los extranjeros no juegan el 50% de los minutos. Entonces, más bien es revisar club por club y caso por caso quién sí está afortunadamente en nuestro caso, los extranjeros sí están siendo determinantes. Igual todo se revisa y habrá que tomar alguna decisión sobre algún caso muy puntual, pero no creo que el problema sea el número en sí, obviamente la formación y después en la captación y cómo llegan algunos extranjeros. Oye, yo sí, hay una cosa que acabas de tocar, que a mí es un punto que sí me gusta y creo que eres indicado para hablar de esto porque eres directivo y hablar del tema formación. En algún momento te pregunté cómo estaba el tema de formación con Toluca, porque hay equipos que sabes que el tema de los formadores es muy mal pagado, que hay muchas veces que si no salen estos jugadores, mi pregunta podría ser para ti es, ¿por qué no encontrar como un Paulinho en un jugador mexicano? O sea, hablando de esa calidad, y yo
yo creo, ese es mi punto de vista, pero quiero escucharte a ti, es por el tema de la formación. De verdad, yo lo he visto en los equipos y es muy mal pagado una formación y de pronto les da igual sacar 1 o 2 jugadores porque no les pagan, a muchos no les pagan por eso. Al menos tengo muchos amigos que están ahí en la formación y terminan desesperándose y terminan agarrando otros trabajos porque simplemente no se ve remunerada la formación en México. El formador. Me acuerdo que me habías dicho tú en algún momento de que en Toluca le estaban apostando y que de hecho uno de los formadores y de los que están ahí tenían un gran tema económico, pero Sí, quiero saber por qué. yo pensaría que sería un doble error pagarle mucho dinero a alguien que no tiene la capacidad, la vocación y el conocimiento para estar ahí. Porque para estar en los procesos formativos tienes que ser un experto de los procesos formativos. Tiene que ser docente. Totalmente. Y nosotros vamos, y por eso trajimos a Guillermo Murilli de Vélez Arfield, hicimos una apuesta muy fuerte. Exacto. Y con todo el equipo que él planteó, obviamente, como hace rato me preguntaban de las decisiones, él a su vez las decisiones las consensuamos y tratamos de trazar una ruta de desarrollo y de acompañamiento, porque luego hay muchos jugadores que se quedan en ese limbo, pero otra vez, para mí sería un doble error pagarle mucho a la gente que no está capacitada. También es cierto que hay clubes que tienen las fuerzas básicas porque la liga te lo exige y no a coincidencia. Nosotros, más allá de que sí tenemos la presión de ser campeón y la consigna, pero no tenemos las fuerzas básicas solo por tener, insisto, ojalá que en un mediano plazo tengamos por lo menos el 33% de la plantilla del primer equipo de fuerzas básicas, cuando menos. Pero eso toma un tiempo. Nos tenemos que ir a pausa. Me quedo con una de tus últimas frases, Santiago. Dices, tenemos la exigencia, pero no la de otros clubes. No, la exigencia, no sé, bueno, no me toca hablar por otros clubes. Nosotros sí tenemos la exigencia de ser campeones, siempre. ¿Crees o sientes que a veces se le falta el respeto a Toluca? No me respondas. Pausa y enseguida continuamos con Santiago, vicepresidente deportivo de Toluca. Y al regresar, no solo Santi va a responder esa grandiosa pregunta que he realizado. Seguirá contestándole a los compañeros. Seguiremos hablando del bicampeón del fútbol mexicano de Toluca. Continuamos en Cuatro Titular, continuamos en Fox con Ceballos, Topo, con Hernán, con Josgar, con Jair, con Romano. Yo soy Claudia García y nos acompaña en el día de hoy el vicepresidente deportivo de Toluca, Santiago San Román. Santi, ¿sientes a veces que se le falta el respeto a Toluca? No, para nada. Cuando se le exige, quizás, se le exigen más a otros clubes que a Toluca. ¿A día de hoy crees que deberíamos situar a Toluca entre los grandes? Porque ya ha igualado a Chivas y está a 4, ¿no?, del América, si no me equivoco. Es que ese debate de la grandeza yo creo que tiene muchos ángulos por donde se le ve. Si se trata de grandeza, yo creo que está a la vista. Si se trata de popularidad, pues hay que decirlo como es. Somos un equipo que tiene mucha convocatoria regional, pero hay equipos que a nivel nacional tienen mucho más que nosotros, pero eso no por eso nos sentimos que nos faltan al respeto y tampoco por eso creo que se nos exijan menos ni más. Al final siempre en las cuentas otra vez hay uno que triunfa y los demás que les llaman fracasos. Yo no lo veo tan así, hay que analizar caso por caso, pero no creo que se nos falte el respeto, no, para nada. Si bien en algún momento, y me cuenta Paco, lo decía mucho Hernán, que no se le daba el lugar al Toluca, o era ese grande incómodo, pero no se nos falta el respeto para nada. Yo creo que hay mucho respeto hacia el dueño, hacia la institución, Sí. hacia lo que se ha logrado. Sí. Hablando de exigencia, la exigencia de cara a lo que se viene, ¿qué está más, en la CONCACAF Champions Cup a nivel internacional o buscar el tricampeonato? Nos encantaría ganar la Conca Champions para ir al Mundial de Clubes y a la Intercontinental, pero siempre, no por eso vamos a dejar de ver que la Liga es un objetivo clarísimo para ganar. Nos dijo lo mismo el turco. Qué bueno que le dejaste todo eso claro a Claudia, porque luego ¿Luego se nos qué? pierde con todo lo del Toluca. Pero yo lo que te quería preguntar es, Mira lo que yo tengo que aguantar. ¿Qué le has dado? Tú entiendes por qué, ¿Qué le has dado yo siendo más pequeña que tú, mira, de verdad. ¿Qué han hecho necesidad con tengo Mohamed? yo? Porque Mohamed era de que gano y me voy. Y pareciera que no se quiere ir nunca de Toluca. O sea, Es verdad. Pero en Monterrey también duró mucho tiempo, Tony. sí, pero no había sido campeón. Sí, Hasta ¿no? se fue y después regresó. O sea, Cuando tenía como regresa. la- Sí. Generalmente cuando gana se iba.
¿O era de procesos más cortos? O sea, ¿qué hicieron para que se sintiera tan cómodo? Yo creo que mucho en la transparencia, en la comunicación. Él es alguien muy abierto, es alguien, ya vivió muchas cosas Tony en su vida y eso lo hace que, más allá de lo que puedan decir de él, es alguien, yo disfruto mucho hablar con Tony, ¿no? de fútbol, de la vida, de lo que sea. A mí me da mucha tranquilidad, me da mucha paz. Él está en un momento de su vida donde está a punto de ser abuelo y eso me imagino que le trae ciertos sueños, ilusiones, recuerdos. Él está muy bien. Yo creo que tenemos la mejor versión de Tony. Ojalá que lo tengamos mucho tiempo porque él está feliz, nosotros estamos Está felices. contento, Sí. está cómodo. Sí. Está bien. Y sí tenemos la ilusión y la consigna de jugar un Mundial de Clubes. Sí queremos poner este club en un espectro internacional y estamos seguros que estando ahí lo vamos a competir muy bien. Santi, este bicampeonato hace que crezca la presión sobre ustedes, directiva, sobre jugadores, porque están acostumbrados a ser un Toluca campeón durante mucho tiempo. Quizás han tenido algunos altibajos como todos los equipos, pero ¿crece la presión con este bicampeonato? Sí, y más en estos clubes, todos los días estamos en evaluación y todos los días estamos en observación. Y si no lo entendemos de esa manera, me parece que no es nuestro lugar. Estos equipos demandan excelencia porque no te falta nada. Y no te falta desde lo integral y desde el apoyo otra vez de un dueño, de un consejo, de Paco. Entonces, sin duda, la presión crece porque también hoy todo el mundo nos va a querer ganar, hoy todo el mundo nos va a querer tirar y nosotros tendremos que hacernos muy fuertes como lo hemos hecho a la interna, tendremos que cuidar mucho los egos, empezando por los nuestros y a partir de ahí pues salir y competir y buscar ganar siempre, porque el dueño lo merece, el club lo merece, la afición lo merece. Entonces esto lejos de relajarnos, sí tenemos el 10 de enero contra Monterrey y más allá del cuadro que presente Tony, el cuchillo entre los dientes y el objetivo es el mismo. ¿Qué opinaste del momento de toda la polémica que se generó por la decisión del turco en la vuelta de la final de no apostar por Hugo, apostar por Lucho? Porque hemos estado también aquí en Cuadro Titular en Fox, hablamos con Luis, hablamos con Alexis inclusive de esa toma de decisión, hablamos con el propio turco, pero ¿cómo lo vivió Santiago? Fue una decisión difícil. ¿Te sorprendió o tú también la sabías 2 días antes de la vuelta de la final? Yo platicando con Tony tenía la duda, pero él ya sabía lo que quería hacer. A mí me dejó muy contento y muy tranquilo una cosa, porque cuando él los estuvo rotando y llegado el momento de la liguilla, Tony se decide por Hugo, o por lo menos los primeros 4 partidos así fue, y Hugo en ningún momento, por más que seguro que le tocó la decisión y seguro que estaba triste y estaba destrozado, no pensó en Luis, no destruyó, al revés, apoyó a Hugo, apoyó al equipo, siempre estuvo. Y cuando después le tocó a Hugo en un momento más picante, donde las pulsaciones seguro estaban un poquito más altas, Hugo hizo lo mismo con Luis y con el equipo. Entonces, fue una decisión difícil, pero otra vez, por eso Tony es quien es. Y además a la interna siempre se manejó con total transparencia, lo platicaron Tony y Hugo, cosa que eso fue lo más valioso, lo más tranquilo, y otra vez los dos se apoyaron y el plantel apoyó a Tony y apoyó a los 2 arqueros. Y de hecho, el turco nos contaba que, o sea, anímicamente Hugo no estaba bien y por eso también apostó por Luis para la vuelta de la final, que al fin y al cabo Hugo le comentó a Tony, no quiero estar. A fondo no sé qué hayan hablado, sé que lo hablaron y sé que Hugo dentro de que le habrá dolido hasta el alma, lo tomó bien, eso sí te lo puedo garantizar, pero otra vez, el turco es un genio, el Tony ve cosas que es muy adelantado a todos los demás, y te digo, lo más valioso es que lo hablaron de manera transparente y que tenemos muy buenas personas, por eso, otra vez, seguro que les dolió las decisiones en su momento, pero ni uno pensó en ellos, ni uno fue egoísta. Y al final tú los veías festejar juntos, abrazarse con Tony. Y a mí me dejó muy tranquilo esa parte humana que tenemos en el plantel. Sí. Y, no, y son decisiones que pueden llegar a romper vestuarios. Y Luis nos dijo en Cuadro Titular después del partido también, de la vuelta a la final, dijo, este título también es de Hugo y va por Hugo. Dale, Fer. Que hay una característica muy limpia y muy ávida. Se ve en el plantel esa humildad que tienen para trabajar.
es muy palpable. Se siente, sí. Muy Que palpable. lo transmiten los jugadores. Desde afuera ¿Te das uno lo cuenta uno nota, como eso. aficionado? Sí. Te das cuenta de, No, de esa situación. Y algo que mencionaba Santi y que nos has preguntado en algunos programas de cuadro titular, que a mí me tocó trabajar con el Turco, ¿qué es mejor, entrenador o gestor? Y tú ahorita lo comentabas, se habla mucho que a lo mejor el ambiente que genera dentro de un vestidor, pero el tipo a la hora de trabajar tiene esos conceptos muy claros y obviamente el gestionar y el ser franco y directo con el jugador, eso hace que le creas al entrenador, que te comprometas y a la hora que tomas decisiones, la aceptas porque sabes que es en beneficio del equipo, del grupo y de conseguir algo tan importante como es esto. Yo sí lo conozco al Turco como es, a mí no me sorprendió el que de repente tomara ciertas decisiones duras como estas, pero también estaba seguro que iba a hablarlo con el jugador, estando consciente que era en beneficio del Es que equipo. si Tony hubiera pensado en Tony, no hace ese cambio, porque se desató toda una polémica y, o sea, fueron momentos que el mismo Tony al final cuando lo ganamos se libera de eso. Claro. Sí, porque la presión o la crítica iba a Claro. ser también directamente Y para él no pensó en él pensó en lo mejor para el equipo. Y en función de eso tomó la ¿Qué decisión. piensas Ahora de la yo- polémica que se generó? Complicado. No, habla libremente. Aquí No, hemos no, hablado muchísimo del No tema. estoy de acuerdo que se metan o que juzguen por una decisión deportiva la moral y la ética de un profesional, sea quien sea. Sí, No tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es una decisión deportiva, otra cosa es hablar de... que puedes moral y de estar o ética. no de acuerdo en unas Efectivamente. decisiones o que tú Totalmente. puedes tener opinión, pero ya meterse en un tema ético y moral. Efectivamente. Pero, por ejemplo, si hubiera sacado a Paulinho para meter a Osvaldo Virgen, le hubiera faltado a la moral y a la ética, no lo creo. No, No, exactamente no. Porque No, pero está ¿qué dentro de su espera- qué esperar de ese facultad, es un personaje? derecho. O sea, ¿qué esperar de ese personaje, verdad? O sea, ¿qué nos va a sorprender? Fer, Yo te quería preguntar, estábamos con el señor que formó parte de la mejor época en la historia del Toluca. Sí. Fue un equipo de época, el de Hernán. ¿Está este Toluca para ser un equipo de época también? Ojalá que sí, pero otra vez, sí tenemos, y no es discurso de trillado, o sea, sí tenemos que estar con los pies en la tierra, sí hay que cuidar mucho los egos, porque sí la soberbia antecede la caída. Entonces, otra vez, por eso, tanto Paco, yo, Toño, tratamos de no salir, los protagonistas son los jugadores, Tony, y lo están haciendo muy bien, están hablando en la cancha, tratamos de no tener escándalos, de no generar polémica, de seguir la línea que nos ha dejado el dueño, porque esa es la línea. Pero bueno, ojalá que podamos seguir pues, cosechando éxitos, hablarte de un equipo de época, ojalá que sí, soñamos con eso, pero también sería un poco sobrado hoy en día que estamos trabajando para eso, soñamos con eso, queremos eso, pero hay que ir poco a poco. Bueno, pero Es porque tuvieron este un equipo recuerda mucho al de Hernán. 2025, tuvieron un 2025 espectacular, Sí, espectacular, y no se había dado eso. sí. A ver, Entonces, ¿por qué? ¿eh? Hasta que yo le levanté el castigo. Era hora. Y sí, le levanté el castigo. Maldita porque venía brujería todo. que tiraste. ¿no? Al ver a Toño dije, no, voy a levantar el castigo. ya. Ahora, Santiago, Todas las agujas. Todas no, la maldición de es muy Romano. válido. hermano, que andas con esas cosas. Debe traer todavía No, ya basta. Ya es momento de que me den un poquito Es de muy crédito, válido ¿no? el Te tema de caes, los Román. egos, Que me den un poquito de porque crédito. los equipos de época trascienden los egos, eso es real, pero también es una plantilla que hay que sostenerla económicamente. Eso me imagino que en la planeación y también el tener un impacto negativo también tiene que estar planificado, ¿no? Sí. Y no estoy hablando de no calificar, no, estoy hablando de volver a ser protagonista y quedarte ahí, porque entra en las posibilidades. Eso, ¿cómo se ajusta? Porque sostener un equipo económicamente de este nivel, entiendo lo de la familia 10, todo el esfuerzo que han hecho, pero ustedes tienen que también hacer un caparazón y generar recursos, ¿no? Claro. Sí, por eso hace ratito hablaba de las ventas, porque Sí, hemos también. tenido la de Maxi Araujo, la de Leo Fernández, la de Pedro Raúl, el mismo Jan Meneses, Violante. Y ahora, ¿qué tienes para ese intercambio? Bueno, ahorita tendremos que tomar algunas decisiones, hay algunas propuestas por algunos de nuestros jugadores, cosa que es normal cuando sí, es la natural. situación está yendo bien, pero tenemos que ser muy fino, tanto en quién sale, quién llega, en qué momento. Es complicado. Es muy Tienes complicado. mucho para vender, hermano. Hoy en día yo creo que
A todos los quieres, ¿no? Todos tienes a Alexis para vender, a Paulinho, a Pero- Castro. Angulo. Que se vaya, que se llene, que se llene de dinero, Santi. El tiempo, inercia de... No, no es tan Nos fácil. vamos a pausa. ¿Quieres que Alexis regrese a Chivas o qué? Y ya quieres a Paulinho al América, déjalo. No. Lo que pagaron por Alexis y lo que vale ahora Alexis. Prohibido. Eso es interesante. Pausa y al regresar otra cuestión para ti, Santi. ¿Qué opinas de la falta de técnicos mexicanos en competición doméstica? Pausa y seguimos aquí en Cuadro Titular. Continuamos con el vicepresidente deportivo de Toluca, bicampeón con Santiago San Román, y directamente, antes de que despidamos el show, que se nos ha ido rapidísimo, Santi, ¿qué opinas acerca de también la poca producción de técnicos mexicanos de alta calidad o a los que darle la oportunidad en competición doméstica? Me voy a meter en una polémica, pero ¡Me encanta! Eso es lo que más le Venga. encanta, Claudia. Es lo que más le Dale. encanta. Claro. es un poco lo que te contestaba hace ratito de las fuerzas básicas. Yo creo que ha habido técnicos fantásticos mexicanos, pero sobre todo de una edad... de los nuevos que han salido, Malísimos. no diría malísimos, pero el único que más o menos me ha gustado su trabajo es Benjamín Mora. Con lo que tiene, cómo juega su equipo, cómo compite, pero después yo creo en las capacidades, no tanto en las nacionalidades. Soy mexicano y me encantaría que hubiera más técnicos mexicanos, así como me encantaría que haya directivos mexicanos, técnicos mexicanos, formadores mexicanos, técnicos mexicanos, pero ¿por qué regalar un lugar si solo porque sea mexicano? No lo veo de esa manera. Yo creo que el mexicano también tiene que ser autocrítico, tiene que salir de... Aquí estamos muy cómodos y de repente tienen que, por ejemplo, tú ves nacionalidades, la Argentina para empezar. y Salen donde de ellos casa, salen y se la buscan la buscan vida. y se capacitan y preguntan y tienen la humildad de reconocer. Pero y también después son tienen, quienes son. también Te- te tienen matan menos con el verbo paciencia los también. mexicanos. ¿eh? Te matan con el verbo, ¿eh? Es cierto que generalmente al técnico extranjero lo aguantan más O no. en momentos O de no. crisis. Dentro o de no. eso que, O no, que decía Santi, responde. No, hay técnicos que muchas veces en esta polémica con los números que han arrojado en sus últimos proyectos, los hubieran echado, pero mucho antes de la paciencia que le dan por el nombre que han tenido o porque son mexicanos. Gracias, San Román, porque este hombre no para de decir siempre exactamente lo mismo. Fernando Ceballos, ahora has escuchado tú, ¿no? oye, Ahora sí has yo también soy uno de los que piensa un poquito que no se les da tanto la oportunidad, pero ahorita te escucho, sin decir nombres obviamente, pero mencionas que no regalarle un lugar, un puesto, independientemente de la nacionalidad, pero hablando específico del mexicano. Te has entrevistado con directores técnicos mexicanos que tú has detectado que les falta mucha más preparación y por eso nos comentas eso, de decir que se capacite más el mexicano para que nadie le regale una oportunidad. ¿Sabes qué pasa? Y encima cuando vienen extranjeros, capacitados, probados, desde que hablas con ellos, la metodología de entrenamiento, los planteamientos de los partidos, etcétera, los mexicanos dicen, no, es que se vende humo. No Sí, sé. ahorita justo lo No sé. decía ayer Sí, también, sí. te hablan bonito, pero a la hora de proyectarlo también, digo, te ha haber tocado yo alguno conozco que un otro. mexicano que hablaba muy bonito y mira. Por ejemplo, es que de repente Por ejemplo, a Efraín programa Juárez, ¿lo completo. hubieses Exactamente. mantenido en Pumas? Sí, Si hubieses y no sido te tú alcanza. vicepresidente tendría que deportivo. estar en Pumas para conocer la interna. Pero con lo y poco poderte que has responder. visto de Es que enfrentarse no a tengo los el día a día. No, aficionados. no te puedo responder. Te puedo responder por los que yo he tenido. Vale, pues entonces te voy a preguntar en relación a Toluca. Si tuvieses un técnico que se enfrenta al aficionado, como lo hizo Efraín en CEU a los suyos, ¿a ti te gustaría como vicepresidente deportivo? Nosotros no lo permitiríamos, pero nosotros somos Toluca. Pumas tiene sus Pero reglas, ustedes sus no lo códigos, permitiríais. etcétera. No, por supuesto que no. Santiago San Algo Román. fundamental de nuestro proyecto es un proyecto formativo de origen, sacar a los niños de las calles, tiene mucha filantropía y mucha situación social, don Valentín, entonces no podríamos Gracias. permitir que alguien violente a nuestra afición. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vamos. Feliz Navidad a todos. Han sido las palabras del vicepresidente deportivo de Toluca, Santiago San Román, aquí en Cuadro Titular.